Buenas, cultivador. Vamos a ver en este vídeo sobre breeding o mejora genética la diferencia entre el genotipo y fenotipo. Según pidió un suscriptor, quería ver algo sobre breeding o, como también se le puede llamar, mejora genética. Personalmente aún no he hecho ningún cruce. He tenido plantas que me han dado semillas bastardas, pero no las puse. He preferido poner antes algunas de un buen banco que unas semillas bastardas. Me quedan tantas buenas variedades que probar que aún no he tenido tiempo de ponerme a hacer cruces. Y antes de ponerme a hacer semillas, quería aprender un poco de genética básica o mejora genética vegetal. Más que nada para comprender lo que iba a hacer. En este vídeo vamos a ver la diferencia entre el genotipo y el fenotipo. Y para comprenderla mejor, debemos de adentrarnos en lo más profundo de la marihuana, en sus células. La célula, mejor dicho, hay que mirar en lo más profundo de sus células, en el núcleo celular, que es donde se alberga el ADN. El ADN es donde se encuentra todo nuestro material genético, todo lo que hemos sido, somos y seremos. Lo que hemos sido desde que empezó nuestra vida en el útero de nuestra madre hasta que nos muramos. O en el caso de la marihuana, desde que se crea la semilla en el cogollo o preflor hasta que la cortamos. Digamos que el ADN es como las instrucciones de nuestro cuerpo, pero con una inteligencia, o inteligencia inconsciente. Según Antonio Damasio, el cuerpo tiene una inteligencia que no nos ha hecho falta aprender. Como él le llama, una inteligencia inconsciente, que es la que hace que se enciendan unos genes y se apaguen otros, en la larga cadena de ADN. El ADN es un ácido nucleico, formado por nucleótidos. Los nucleótidos son las unidades del ADN. Son únicos del ADN y del ARN. Los nucleótidos de los que está compuesto el ADN son la adenina, citosina, guanina y timina. Digamos que el ADN es un código a base de estos 4 nucleótidos. Es un código que recoge la información genética del padre y de la madre y los funde en uno. Las cadenas de ADN están formadas a su vez por hebras de ácidos nucleicos. La unión de estas dos hebras es lo que forma el ADN, que a su vez se recoge en un bonito collar de perlas en los cromosomas. Los cromosomas son un paquete de código genético donde se alberga toda esta información. Dependiendo de la variedad vegetal o especie animal, tendrán más o menos cromosomas. Puede que necesiten más o menos paquetes para guardar esa información. La marihuana es una planta dioica, lo que quiere decir que tiene tanto flores macho como hembra. Tiene los dos paquetes de información, uno donde se alberga la información para dar flores hembra o cogollos y otro donde se alberga la información para dar flores macho o polen. Como también tiene toda la información genética del padre y de la madre. Pero toda esta información no se muestra. Caracteres dominantes y recesivos. Los caracteres dependen de la información genética del padre y de la madre. Los caracteres serían sus características: índica, sativa, terpenos, sabor y olor, producción, cantidad de resina, altura de la planta. Dependiendo de si un carácter es dominante o recesivo y de con el que esté emparejado, se mostrará o no se mostrará. Esto es más largo de explicar, así que lo veremos más atentamente en otros vídeos. Para comprender la diferencia entre genotipo y fenotipo, nos vale con lo que hemos visto hasta ahora. Genotipo. El genotipo sería todo este conjunto de genes que conforman el ADN, estén encendidos o apagados en ese momento. El fenotipo sería lo que se muestra. El fenotipo depende del genotipo y el ambiente. Sería el individuo que muestra esos caracteres
que tienen esos genes y que están encendidos en ese momento. Serían los caracteres dominantes o recesivos que se muestren: sativa, índica, terpenos, olor y sabor, cantidad de resina, producción, tamaño de la planta, como los rasgos macho o hembra que se muestren en ese momento, aunque tenga los otros apagados. Serían los que se muestran. Dependiendo del ambiente, se mostrarán unos genes u otros. Dependiendo de la temperatura, la humedad, el medio en el que se encuentre el individuo, si el individuo se encuentra en un medio de abundancia o escasez de alimentos, agua, luz, hará que se enciendan o activen unos genes y apaguen otros. Entonces, se mostrarán unos genes u otros. Por lo que el fenotipo podrá variar con el ambiente. El genotipo, en cambio, será el mismo. Por ejemplo, dependiendo de la temperatura, el color de las plantas de marihuana puede cambiar. Si baja la temperatura, hay variedades que muestran pigmentos rojos o morados. Debido a la temperatura, hace que se enciendan unos genes y apaguen otros. Lo que se muestra ha cambiado. El fenotipo ha cambiado. Pero el genotipo o conjunto de genes que muestran ese fenotipo sigue siendo el mismo. Hay mucho más que ver sobre los diferentes fenotipos, como sobre el genotipo, los caracteres dominantes y recesivos, pero lo veremos mejor en otros vídeos. Bueno, cultivador, hasta aquí este vídeo sobre el genotipo y el fenotipo. Espero que te sirva de ayuda. Nos vemos en próximos vídeos.